nucleófilos, ¿no? Sí, de mejor a menor. Ya. ¿No? Cianuro de etilamina, ¿no? Hidróxido metóxido. Este de acá es más básico, grupo metilo donante, menos nucleofílico. Más nucleofílico, más básico. Moderados, ahí está el bromuro y el cloruro, y débiles, el fluoruro es el más débil de los nucleófilos. El agua, el metanol, comparado con estos dos. Y todo eso, ¿dónde? En solventes hidroxílicos. O sea, podríamos intentar hacer la reacción en un solvente apolar. La cosa va a cambiar. Sobre la base de lo anterior, ¿será posible hacer esa siguiente reacción? Ya le dije hace rato que no. Por lo menos no así tal cual. Hay que imponer ciertas condiciones para que la reacción se dé, porque al final de cuentas, ¿y qué tal si yo quiero pues tener un anhídrido de alquilo a partir de un alcohol? Es más, todos ustedes lo han hecho. Hicimos la reacción, ¿verdad? Sustitución nucleofílica. ¿A quién sustituimos? Obtuvimos cloruro de terbutilo a partir del terbutanol. Todos ustedes hicieron eso. Obtuvimos, algunos, no sé si todos, bromuro de N-butilo a partir de N-butanol, usando ácido sulfúrico y bromuro de sodio o de potasio como reactivo. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. Usamos ácido, ¿no? Acorde a la tabla anterior, hidróxido es un nucleófilo más fuerte que bromuro y cloruro, así que no se puede. ¿Qué se debe hacer? Protonar. Convertir ese hidroxi en un agua. Pero ahora ganas una carga positiva, ganas que esto se convierte en un ion. Los iones son menos estables que las moléculas. Es una molécula, es un ion. Y resulta que si este ion lo rompes, vas a obtener una molécula neutra que es el agua. Sí, pero también voy a tener un catión. Exacto, también vas a tener un catión, pero ese catión va a ser el sujeto de la sustitución. Y algo que se los expliqué aquella vez, hace ya varios años, hoy día se lo voy a tener que volver a decir. Desde que tú ves esta reacción y te dicen cómo ocurrirá esta reacción, implícitamente te están diciendo que la reacción ocurre, quieras o no, lo entiendas o no, la reacción sí ocurre. Lo que se te está pidiendo es que digas cómo va a ocurrir, no que contradigas el hecho de que ocurre. La reacción ocurre, ¿cómo va a ocurrir? Hay que hacer un mecanismo. Claro, entonces, a donde yo voy es a lo siguiente. Entendemos que este ion tiene un agua para liberar, entendemos que el agua es una molécula neutra, por lo tanto va a estar proclive a salir. Entendemos que posiblemente aquí la carga positiva está mejor distribuida. Ok, todo lo entendemos seguramente, lo único que no vamos a entender es, pero al final de cuentas se va a formar un carbocatión, un ion de carbono, ¿no? ¿Qué justifica el hecho de que ese ion se forme? Número uno, se justifica experimentalmente en el hecho de que el producto final, ese anhídrido de alquilo, se forme, así que no lo vamos a contradecir. Y se justifica teóricamente en el hecho de que hay un nucleófilo presente que va a entrar y va a quitarle esa condición de ion a ese carbocatión, lo va a estabilizar como molécula. Y tercero, vamos a recordar que ese proceso no ocurre de manera exclusivamente directa, sino es un proceso que está constantemente en situación de reversible, en equilibrio. ¿De acuerdo? Es un proceso reversible. Por lo tanto, mientras se forma el ion, también se rompe el ion. Mientras se rompe este enlace y queda el ion con el agua se vuelve a juntar y se vuelve a formar el rectángulo. Y la parte del ion que queda libre, el carbocatión queda libre, al encontrarse con el nucleófilo, forma finalmente el producto que estamos deseando, el cual también se rompe y revierte la reacción. Aquí el juego es el siguiente: ¿en qué condiciones la reacción que avanza es mayor que la reacción que regresa?
Una condición la impone el Chatelier. Si el producto lo sacamos del medio reaccional, se va a formar más producto en el medio reaccional. Si el haluro de alquilo es inmiscible con el agua, por cada molécula que se forme de haluro de alquilo se va a separar del medio de reacción que es acuoso. Y al irse en ese medio se va a formar, pero como no es visible, se va a formar una burbujita de ese compuesto orgánico y se va a ir arriba otra vez, o al fondo, dependiendo de la densidad. Si es bromuro, al fondo, si es cloruro, arriba. Y separándose permanentemente va a seguir avanzando la reacción. Y si no, de repente lo destilamos. El producto lo sacamos por destilación. O sea, si no se separa solo o con facilidad, pues destilamos. Y entonces al eliminar el producto, conforme vamos, no sé si nosotros hicimos que durante la síntesis se iba destilando. O sea, creo que esa no, creo que es la del ciclohexeno, no la llegamos a hacer, ¿no? O sea, tú vas calentando, pero en vez de un reflujo, calientas en un equipo de destilación. Entonces, conforme calienta, el producto que se va formando es de mayor volatilidad, se va formando y se va destilando, se va formando y se va destilando. Entonces, ayudas a eliminar el producto, pasando del Chatelier, eliminas el producto y se forma cada vez más. Los dos tipos de mecanismo SN son el 1 y el 2. El primero que vamos a ver, el SN1, que se produce en dos etapas según el esquema que tenemos ahí en la pantalla. RX representa grupo alquilo halógeno. Mira cómo está la doble flecha. La doble flecha dice que está favorecida la reacción inversa. O sea, hay que hacer un esfuerzo por conseguir esa ruptura, pero se consigue. Se logra romper el enlace RX en algunas moléculas y se forma carbocatión y halogenuro. Tú dirás, el halogenuro frente al carbocatión, ¿por qué no se juntan simplemente y regresan? Porque se genera un estado de equilibrio, genera un estado reversible. O sea, sí se juntan y regresan, pero mientras están regresando, otras moléculas van en este sentido. Por eso es una etapa de reacción y no una reacción entera. O sea, imagínate, tienes un haluro de alquilo en un recipiente, un balón, sólido, cloruro de deutilo, sólido. No entra en equilibrio el cloruro con el deutilo, el carbocatión deutilo. No entra en equilibrio. Está el compuesto unido. No se disocia. ¿Por qué casi se disocia? ¿Saben por qué? Porque hay un nucleófilo. Exacto. Entonces, en lo mínimo que se disocie ese haluro de alquilo, el nucleófilo se inserta en algunas de esos carbocationes, provocando el desplazamiento del equilibrio hacia el producto. Claro, la reacción nucleófilo, como se supone que el nucleófilo entrante es más fuerte que el saliente, ¿ya? Entonces, ni bien se forma el R+, el nucleófilo entra y la reacción es directa. Ni siquiera la consideras mucho en equilibrio. En algunos casos más que en otros. Puede depender de qué tan fuerte sea el nucleófilo. Claro. Puede llegar a considerar, como en ese caso, flecha simple. Por ejemplo, si este nucleófilo es hidróxido, no hay forma de regresar eso. Si este nucleófilo es agua y el medio no es ácido, también. Si este nucleófilo es agua y el medio es ácido, sí puede ser reversible. La primera etapa es lenta y se denomina la velocidad, la velocidad global de la reacción. O sea,
es lo que le llamamos la etapa limitante de la reacción, es en esta reacción de los haluros de alquilo, la primera etapa. ¿Por qué? Porque los haluros de alquilo no requieren protonación previa. ¿Ya? Entonces, esta etapa en donde se rompe el enlace grupo alquilo halógeno es la llamada etapa limitante de la reacción. Toda la cinética de la reacción está basada en esa etapa. Las demás etapas son rápidas. Esa es la etapa que limita la reacción. Y en esa etapa, ¿cuántas especies hay? Una sola en los reactantes. Si somos más formales, en el estado de transición hay una sola molécula rompiéndose, pero hay una molécula. Si no queremos ser tan formales y lo que queremos ser más prácticos, entonces en los reactivos de esta etapa hay una sola especie. Y al haber una sola especie, la molecularidad de la etapa y por tanto de la reacción es. ¿Se acuerdan que en cinética química decimos la ley de velocidad V es igual a K por A concentración de A a la X por concentración de B a la Y? Decimos que X e Y no son los coeficientes de A y B, sino que X e Y son coeficientes empíricos. ¿Se acuerdan de eso? X e Y son los coeficientes de A y B en equilibrio químico, la constante de equilibrio, pero en cinética, en la ley de velocidad no. ¿Saben por qué? Porque X e Y son los coeficientes que corresponden a la etapa limitante, no al global de la reacción. O sea, dicho de manera muy simplificada, ¿no? Entonces la molecularidad, que no es otra cosa que el orden de reacción, digamos, con respecto a Rx, es 1, ¿no? Porque si nosotros miramos solo esta etapa, entonces diríamos R más a la 1, X a la 1, Rx a la 1. Entonces, ¿cuál es el orden de R? Es una reacción unimolecular. Unimolecular. La ley de velocidad es simplemente K por la concentración de Rx elevado a la 1. Ahora sí elevado a la 1 porque es la etapa simple. Nosotros no podemos decir que la reacción total sea K por R a la X, ni K por R a la X por cloruro, no, por agua, por hidróxido, por nucleófilo, no. Pero en la etapa limitante sí, la ley de velocidad es K por R a la X. Ahí entiendes, o sea, ahí debes entender, mejor dicho, que si nosotros tenemos una reacción A más 2B, C más D, la velocidad puede ser simplemente K de velocidad por concentración de A y B. No debería ser por concentración de A por concentración de B al cuadrado, no, porque la etapa limitante de repente solo presenta A en el reactivo. O también podría ser KB por concentración de B elevado al cuadrado, o de repente por concentración de B simple, porque en la etapa limitante solo participa una molécula de B y en otra etapa rápida otra molécula de B se integra a la reacción. Entonces por eso es que al final decimos no es empírico, bueno. Y cuando tú sacas en cinética cuál es la ley de velocidad, determinas el reactivo de la etapa limitante. Entonces tú te guías en el mecanismo y dices, mira, la etapa más importante solamente tiene A. O sea, absurdo sería que tú plantees un mecanismo en donde su etapa limitante no tiene solamente A en el reactante. No, pues el mecanismo, la ley de velocidad ya te dijo K por A a la 1. Entonces, la etapa limitante del mecanismo de reacción empieza así. Investiga un poco más, que es más alto, pero empieza con A. Y normalmente no es muy difícil saber que sí, además las reacciones orgánicas electrofílicas, nucleofílicas suelen ser reacciones de 1 a 1. Así que no es muy difícil seguir la pista. Sí, porque siempre tiene una fase limitante.
No, siempre tienen, todas las reacciones tienen una etapa limitante, pero digamos que las reacciones orgánicas, la mayoría de ellas suelen ser 1 sustrato más 1 reactivo, flecha, 1 producto más 1 subproducto. Entonces es relativamente fácil seguir la lista a la siguiente. Bien, entonces el mecanismo en sí, no les voy a pedir tanto mecanismo. Miren, vamos a relajar un poco el primer examen. Yo no lo considero que estaba difícil, ¿ya? Pero vamos a relajar un poco el segundo examen y tanto. No les voy a pedir tanto, o sea, para que refloten un poquito y para que se desestresen un poco ahora, esta vez, les voy a poner un examen de repente muy parecido a lo que fue la primera parte de ese examen, que es la parte de acá, ¿verdad? No necesariamente les voy a poner que marquen todo, pero la parte de la justificación, por esta vez, le voy a dar mucho menor peso. De repente por ahí pondré una para que justifiquen o dos, le voy a poner menos peso. O sea, no les voy a decir, escriba usted el mecanismo de la reacción de sustitución nucleofílico unimolecular, sino de repente les voy a poner, para completar, ¿no?, una parte, ¿sí? Cosa que tengan la mínima posibilidad de cometer errores en la forma, ¿ya? La mínima posibilidad de cometer errores en la forma, o sea, en la forma, en eso de, pucha, pero yo puse acá la flecha, o si no, pero ya acá decía, en la forma, pero no quiere decir que los 3 exámenes que quedan los voy a poner así, voy a poner así este. Solamente no químico. No, seguramente ¿ya? Pero de todas maneras, vayan pensando que ustedes sí tienen que aprender un poco a justificar, y aunque esta vez es una cuestión de higiene mental, no lo vamos a hacer. O sea, el problema es que nos hipotecamos para el próximo ciclo, ¿no? Yo de verdad que lo veo muy difícil el próximo ciclo yo dicte este curso, el siguiente curso, ¿no? Entonces, Pero lo que yo veo aquí es que las justificaciones son todos siguiendo la pista de los mecanismos, ¿no? Aquí se explican las reacciones orgánicas. así se aclaran, en todo caso, se explica. No sé si está bien usada la palabra, pero conociendo el mecanismo, aprendes a seguir un curso lógico, ¿no? O sea, si tienes un nucleófilo y tienes un sp2, ya saben que el nucleófilo va a atacar al carbono sp2 y que se va a romper el enlace pi. Si tú tienes un nucleófilo y un buen grupo saliente, el nucleófilo va a entrar, el grupo saliente va a salir. Si tienes un aromático y un electrófilo, el aromático va a atacar al electrófilo y el anillo se va a recuperar al final. O sea, vas aprendiendo a seguir cursos lógicos en la reacción. ¿No? Esta reacción entonces, mira, la primera etapa es una etapa que está desplazada hacia los reactantes y la segunda etapa es una etapa que está desplazada hacia los productos. ¿Por qué? Porque tienes un ion carbono y un carbocatión que después es, digamos, enlazado a un metanol. Finalmente, otra molécula de metanol va a ser capaz de manera de equilibrio, robarse un hidrógeno dejándonos el éter. En vez del éter protonado, vamos a tener el éter. Esta etapa es rápida. Ahora, mira el equilibrio. A los dos. ¿Qué significa eso? Significa que a menos que neutralices esto, tú vas a tener probablemente un equilibrio, una mezcla en equilibrio entre el éter protonado y el alcohol protonado, ¿no? O sea, éter protonado con alcohol y también vas a tener éter con alcohol protonado, los cuatro coexistiendo en equilibrio. ¿Ya? Sin embargo, es posible que al momento de iniciar la reacción hayamos dicho que queremos obtener éter metilterutílico o terutilmetílico. Entonces lo que vamos a hacer es asumir que esta reacción se da principalmente desplazada hacia la derecha y vamos a poner esto como producto. No tenemos mucho problema.
Pero lo real es que hay un sistema de equilibrio final. Entonces ya eso de que existe ese equilibrio es más o menos que la cantidad de productos, ¿no?, del éter y del alcohol protonado va a ser parecida. O sea, No necesariamente, puede ser uno mayor que el otro, puede ser el éter mayor que el éter protonado o al revés. Aquí lo que indica es que para obtener el producto real que tú quieres vas a tener que basificar esto. pero yo, por ejemplo, si quisiera tener más eficiencia de esa reacción del producto que quiero, ¿me salen un poco o me salen igual que desde Si el lo más aumentas- fácil? No, como cualquier LDL, si lo aumentas. O sea, Le echaría nomás. perdón, esto es lo que se ha obtenido, ¿no? Si tú le agregas más metanol que no está aquí, o hay exceso de metanol, se va a desplazar en ese sentido. Bueno, y ahí hay que ver esa noción. Los pasos de la reacción son el primero y el segundo. El último no siempre va a ocurrir. El último es simplemente un paso adicional. ¿Ya? Paso final. La reacción nucleofílica es la primera y segunda etapa. Este es el producto. Este producto se puede desprotonar con el exceso de solvente, con agua, con otra cosa. Pero la reacción termina ahí. Esto es un equilibrio que se genera adicionalmente. El mecanismo SN2 concertado, más fácil visualmente hablando. Un nucleófilo fuerte ataca a una especie que no ha sido disociada todavía y obliga a la separación del grupo saliente. Se suele utilizar en el mecanismo de reacción la indicación del estado de transición de manera explícita, a diferencia del SN1 que no se ve en los estados de transición. ¿Por qué se hace esto? Si lo vemos desde el punto de vista práctico, esta reacción tiene dos especies en la etapa limitante, y esa etapa limitante posiblemente sea la única. ¿Te das cuenta? A menos que tengas que protonar el electrófilo, o sea, el sustrato, a menos que uses un ácido Lewis, donde este yodo se une al ácido Lewis y después todo salga junto, ¿ya? Que sería una etapa previa que se da a veces. Esta es realmente el único paso en la SN2. Y en ese único paso, por ser único, es una etapa limitante. Y tiene ¿cuántas especies? Una y dos. O sea, la ley de velocidad es K por concentración de hidróxido por concentración de electrófilo. ¿No? Pero si lo vemos desde el punto de vista formal, tenemos que mirar aquí. En el estado de transición hay o un hidróxido y un yoduro de metilo, o un metanol y un ion yoduro. Pero hay solo dos especies, ¿no? Entonces la reacción es bimolecular. Dos especies en los reactantes de la etapa limitante o en el estado de transición. Como la reacción ocurre en un solo paso, les decía yo mismo hace un rato, la velocidad de la misma depende de la concentración de ambos reactivos, sustrato y nucleófilo. Y ahí está la constante de velocidad que les estaba mencionando hace un momento. El nucleófilo entrante ataca simultáneamente al sustrato por un lado y el nucleófilo saliente o el grupo saliente sale por el otro, concertadamente. Uno entra por aquí y el otro está saliendo. El estado de transición, los tres sustituyentes de carbono que no son el grupo saliente se pone plano. Se viene acá, se pone plano, el otro está saliendo y después ¿qué pasa? Cuando sale se tuerce en este lado porque aquí entra el otro. Entonces es una reacción así, va concertando y por esa razón provoca lo que se conoce como inversión de la configuración. Claro, yoduro de metilo no es espiral, ¿verdad? Pero si tuvieras yodo, hidrógeno, metilo y etilo, ahí sí sería espiral. Tendríamos el 2-yodo-butano. Ahí sí sería espiral. Entonces, si tú empiezas con el R2-yodo-butano, terminas con el S2-butano. Y si empiezas con el S2-yodo-butano, terminas con el R2-butano. Inversión de la configuración. Simultáneamente el nucleófilo entrante ataca el sustrato por un lado, el saliente sale por el otro.
estado de transición en el que el nucleófilo y el entrante y el saliente se encuentran a medio camino. En la figura se muestra el diagrama de energía de la reacción para ambos mecanismos, ¿no? En la SN1 tenemos una primera etapa endotérmica. ¿Por qué endotérmica? Porque se rompe un enlace. La ruptura del enlace consume energía y llegamos al estado donde hay ion positivo y ion negativo, los intermediarios. Pero la ruptura de enlace no libera energía. No, la formación de enlace libera energía. Y luego, este conjunto en una reacción exotérmica. ¿Y por qué exotérmica? Porque el nucleófilo forma un enlace con R y entonces esa formación de enlace libera energía. ¿Libera más o libera menos o libera igual? Depende exactamente de la reacción a la que se trata, ¿no? Depende de la reacción a la que se trata. Ahora, la reacción SN2 partes aquí, tiene una energía de activación bastante alta y puede ser endotérmica, mesotérmica o exotérmica. Pero es una sola etapa. Y estos son los 4 factores que determinan la ocurrencia de una reacción por un mecanismo SN1 o SN2. Muchas de las preguntas que se suelen hacer en un examen provienen de esta información que está aquí. ¿Cuáles son los factores? Tipo de sustrato que recibe el ataque, solvente en el que se realiza la reacción, normalmente hidroxílico o no, agua, alcohol es un grupo, los demás. O sea que eso que hidroxílico va a ser siempre SN1 y el resto es lo que dicen. No, estamos diciendo cuáles son los factores. O sea, tenemos dos grupos, los hidroxílicos y los no hidroxílicos. Ya puede ser un solvente polar aprótico, como el acetonitrilo, pues, que favorece la SN2. Puede ser un solvente polar prótico que favorece la SN1 porque los hidroxilos estabilizan el carbocatión. O sea, tenemos ahí. No es eso nada más. Claro, no es eso nada más, pues digo. El primero es el tipo de sustrato, el segundo es el tipo solvente, el tercero es la fortaleza del nucleófilo y el último es la fortaleza del grupo sanguíneo. Si conjugamos bien estos 4 factores, mejor dicho, si conservamos constantes algunos y preguntamos por los que son variables, podemos hacer varias preguntas para un examen y ustedes pueden, tomando en cuenta ese criterio, responderlas sin ninguna dificultad. Analizamos entonces cada uno. Tipo de sustrato. El tipo de sustrato no es otra cosa que la estabilidad del carbocatión. Los sustratos terciario, benzílico, alílico van a reaccionar por SN1. Van a reaccionar por aquel mecanismo donde se forme carbocatión. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, si el sustrato tiende a formar un carbocatión estable, la reacción va a ser SN1. Si el sustrato es metílico, primario, entonces la reacción va a ser SN2. Entonces, terciario, benzílico, alílico, SN1. Primario, metílico, SN2. ¿Y secundario? Ahí está. En el secundario, ¿ya?, va a depender mucho de las otras condiciones. Y normalmente las otras condiciones son bastante sugerentes. Una pregunta. Un ratito, antes que preguntas. Las demás condiciones son bastante sugerentes. ¿A qué me refiero? O sea, si te digo que el sustrato es secundario y te digo que el solvente es acetonitrilo, que es aprótico, entonces te estoy diciendo prácticamente la respuesta. Estoy diciendo, marca SN2. ¿Por qué? Porque no es un solvente hidroxílico, ¿no? El secundario puede ser de uno o del otro, ¿no? Así que al decirte acetonitrilo, te estoy diciendo que está favorecido el SN2. Al decirte agua, te estoy diciendo favorece la SN1. Pero se da nada. Te pregunto.
Entonces, eso pasa con el secundario, ¿no? Secundario, te digo, un nucleófilo bastante fuerte, SN2. Un nucleófilo más bien débil. Favorecido, digo, no absoluto, porque siempre se dan los dos. Vamos a llegar al tema de la transposición y si no, ya se los explico después. Muy bien. Entonces, ya expliqué esto, ¿no? La migración o reordenamiento, transposición. Como ya fue visto, ¿dónde fue visto? En adición electrofílica, ¿no? Como ya fue visto, el reordenamiento de cationes es posible cuando se produce entre átomos de carbono contiguo, la especie que reordena, ¿no?, es preferentemente un ion hidruro o un ion metilo, ¿no? Entonces, migramos un hidruro hacia un carbono del costado para convertir una especie primaria en secundaria o terciaria, o una especie secundaria en terciaria. Esta migración obligatoriamente es indicio de SN1, porque para que haya migración tiene que haber catión. Sin carbocatión no hay migración. Entonces, tú dices, ese carbocatión no se forma porque es primario, pero tienes que observar bien. Moviendo un hidrógeno, ¿se puede formar terciario? Sí, entonces SN1. Muevas lo que muevas, va a seguir siendo primario, entonces no va a ser por SN1, no va a haber rearreglo. Profesor, ¿cómo sé si hay rearreglo o no? Tengo que intuirlo, tengo que inferirlo. Cuando te diga qué tipo de mecanismo utiliza la siguiente reacción que te doy: sustrato, reactivo, producto y subproducto. Si el producto que te doy está transpuesto, ya sabes que es transposición. O sea, si te saco el cloro del carbono 2 y te pongo el OH en el carbono 3, hay transposición. Si te saco el cloro del carbono 2 y te pongo el OH en el mismo carbono 2, no hay transposición. Entonces, si el nucleófilo entrante está en un carbono distinto que el grupo saliente, ahí ha habido transposición y es obligatoriamente SN1. Sin duda, SN1. Entonces no tienes que adivinar. Mira si el producto está transpuesto, SN1 no está transpuesto, busco otros indicios. No vayas a decir, no está transpuesto SN2. No, señor. No está transpuesto, tengo que buscar otros indicios. Impedimentos estéricos. Mira, los impedimentos estéricos hacen imposible la reacción SN2 en carbonos terciarios y la dificultan en secundarios. Por eso es que en el secundario hay ambos. Por eso es que en el secundario hay ambos. ¿Qué es lo que pasa con el secundario? No puede formar un carbocatión muy estable. ¿De acuerdo? Entonces eso favorece a la SN2. Pero el problema es que como tiene dos grupos alrededor del carbono en cuestión, al nucleófilo le resulta más difícil entrar. Entonces se favorecería la SN1. O si quieren verlo desde el punto de vista negativo, no se favorece mucho ni la SN1 ni la SN2. Por lo tanto, se dan ambas. ¿No? Se dan ambas. O sea, el impedimento estérico dificulta, dice, no dice lo evita, ¿no? Dificulta la SN2. Y la inestabilidad del carbocatión secundario dificulta la SN1. Pero ambos se producen. Ambos se producen. El efecto estérico dificulta la SN2. Claro. El efecto estérico dificulta la SN2. Y el ser un carbocatión poco estable dificulta la SN1.
ambos están dificultadas, ninguna está favorecida en especial, se dan las dos. No puede ser que ninguna se dé. No, porque estamos asumiendo que La reacción se va a dar. la reacción se da. La reacción se da, entonces. Pero, por ejemplo, obviamente hay más preguntas. Si yo quisiera hacer una reacción en el laboratorio y veo eso, podría también decir que no se puede dar. ¿Puede ser cierto? Sí, claro. También probarlo. Claro, o sea, por ejemplo, tú puedes decir, si yo agarro y trato de hacer una reacción de sustitución SN2 en metanol utilizando ácido sulfúrico y de repente no se puede, de repente si es un ácido de Lewis, sí, entonces acuérdate que estamos pensando en el efecto sérico, estamos pensando en el tipo de sustrato, pero nos faltan otros parámetros, ¿no? El solvente. ¿Tú quieres que se favorezca la SN2? Le pones un aprótico. ¿Quieres que se favorezca la SN1? Le pones un prótico. No lo va a garantizar, no va a ser exclusivo, pero lo va a favorecer. Entonces ahí está el impedimento, ¿no? El OH, para entrar en un compuesto primario, ataque fácil. En un secundario, ataque posible. En un terciario, ataque imposible. Entonces en el sustrato terciario no se da la SN2. Y peor, si en vez de ser hidróxido encima es un grupo más grande todavía, y peor, si encima es un grupo que no tiene carga, lo que hablábamos al principio. Entonces, para sustratos con carbonos secundarios, no está claro el mecanismo SN que experimenta, a menos que se pueda producir un reordenamiento que origine un carbocatión más estable. Bueno, claro, si el sustrato es secundario y el producto tiene rearreglo, o sea, tiene transposición, no, ya sabemos que es SN1. Pero el libro de Solomons y el libro de Fessenden proponen, son libros antiguos que están en la biblioteca de acá, a montones, seguro que ya nadie los usa, todo el mundo pide los libros que piden ahora. Pero son libros muy buenos y no son tan aburridos. O sea, Fessenden. Sí, son suficientemente ágiles esos libros como para ustedes, ¿no? O sea, no es un CARET que es pura letra y nada más. Es suficientemente ágil el libro para la generación de ustedes y suficientemente bueno y completo, ¿no? Entonces, si ustedes chequean eso, son un poco anteriores a web, ¿no? Si chequean esos libros, van a ver que hay una unificación del proceso, ¿no? Una unificación del proceso, es decir, ¿saben dónde se ve? En los compuestos quirales. ¿Sabes cómo se ven los compuestos quirales? Mira, si tú pones un sustrato quiral, secundario pero quiral, ¿ya? Lo que vas a tener es una parte con inversión de la configuración y una parte con racemización. ¿Qué es racemización? 50-50 de cada uno de los isómeros, ¿verdad? Entonces, si tú dijeras, ¿es SN1 solamente? La SN1 que te bota, mezcla racémica. ¿Por qué? Porque sale el grupo saliente y se forma un carbocatión plano, que puede ser atacado 50% de probabilidades por aquí y 50%